Te lo voy a preguntar directamente, Roberto. ¿La inmigración es un problema? Yo considero que sí. De hecho, el título, cuando lo desarrollo, es que efectivamente es una realidad que estamos viviendo desde el 97 ahora. La inmigración me refiero al modelo migrativo, o sea, migratorio o inmigración masiva. Es decir, inmigración había antes, inmigración hay ahora, inmigración va a haber después. La cuestión es cómo vienen, de qué forma, qué efectos tiene. Eso es lo que yo intento analizar en el libro. Y por supuesto es una realidad y es un fenómeno y también es un problema, y además es un problema del cual emergen otros problemas que también son graves y también son de difícil solución. Así que yo sí considero que la inmigración masiva es un problema y que afecta a nuestra sociedad de una manera aguda y que con los años, como se está viendo ya en Francia o en otros países de Europa, va a ir a más. Y creo que es un tema que desgraciadamente no se puede debatir sobre él. Yo cada vez que voy a algún sitio la gente se enfurece, la gente es, pero de un lado y de otro. Es decir, no se puede plantear. Tú en cuanto quieras hacer una posición como pues lo que he intentado hacer yo en el libro, de un trabajo de investigación, que no intenta ser blanco o negro, sino lo que intento es analizar la realidad y de ahí pues extraer pues una serie de conclusiones sobre cómo se podría solucionar esta cuestión y también intento definirla, por supuesto. Pero es que la gente es muy, ¿cómo decirlo? Hay una polarización brutal en ese sentido, en ciertos ambientes, y por otro lado, también, o sea, desde lo que es el poder, por así decirlo, y desde los espacios de poder, hay un discurso del cual tú no te puedes salir, y si te sales ya eres fascista, racista, xenófobo, islamófobo, todo tipo de cosas. Incluso gente te insulta diciendo cosas de deberías de ser así. Y claro, y digo, no, pero si es que eso es lo que defiendo yo, y la gente sigue, ¿no? Porque ni siquiera se molesta en saber lo que dices, ¿no? Ya enseguida hace un espantapájaros, saca un estereotipo, y es que no se puede hablar de inmigración si no eres de la derecha radical, si no defiendes lo que defienden las ONGs o la izquierda actual woke, que es Narnia, es decir, es la nada, fronteras abiertas prácticamente. Entonces, pues estoy en una situación difícil. O sea, difícil por un lado a la hora de que recibo mucho odio y mucha confrontación, y por otro lado también buena porque se agota la primera edición ya, me llaman de todos los sitios para presentarlo, presento un acto y me vienen 200 personas, bueno, pues cosas que antes tampoco me pasaban. Es decir, en ese sentido yo voy progresando y creo que estoy intentando o estoy avanzando para conseguir el objetivo de este libro, que no es otro. Claro, porque la gente me dice, no, tú lo que quieres, no, yo lo que quiero es plantear un debate, poner un debate encima de la mesa y que se pueda hablar. Y creo que es una actitud adecuada cuando ya en ciertos foros, por ejemplo, en Letras en Sevilla me llevaron, voy a tener un debate, no me acuerdo ahora mismo del nombre del profesor, pero con una ONG que se llama Por Causa o algo así, pues que es de las personas que más trabajan con el tema de la inmigración y tiene una visión totalmente pro regulación de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y yo me voy a sentar con él a hablar, cosa que tanto la gente de derechas que tiene la posición muy marcada como la gente de izquierdas que la tiene muy marcada nunca lo hacen. O sea, porque es como un odio y no se sientan ni siquiera a debatir, ¿no? A confrontar. Y yo creo que en ese sentido estoy logrando meterme en espacios en los cuales a la gente le impresiona un poco la cabeza, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta cuál es mi ideología, pero estoy consiguiendo plantear el debate en ciertos círculos dentro de lo que son mis capacidades, porque yo no soy diputado, yo no soy presidente de nada, me refiero de ningún grupo político parlamentario ni nada por el estilo. Entonces yo no tengo ni del gobierno ni de nada, yo no tengo las herramientas para coger y efectivamente poner el debate en el centro, pero yo estoy haciendo con mis medios todos los esfuerzos que puedo para intentar conseguir que eso sea así y que se pueda hablar y que se pueda en un futuro analizar el problema y tomar ya de una vez las medidas adecuadas para que no acabemos como en Francia, como en Bélgica, como en Holanda y como en tantos países de Europa, que estamos viendo lo que ya se empieza a ver aquí, una destrucción de la identidad colectiva del país, de la propia cultura del país, de la esencia de lo que es el país, y que se cree pues un ejército de gente, ejército entre comillas, me refiero de volumen de gente, que en su mayoría son gente desarraigada y que lo que quieren es que seamos consumidores fáciles, se tienda al individualismo en la sociedad actual, a separarnos de todo lo que pueda ser colectivo y que pueda servir para organizarte, para cambiar los grandes problemas o afrontar los grandes problemas que tenemos hoy en día. Y con esta
pues que se están creando como países dentro de nuestro propio país. Ya hay zonas ghettificadas, separadas. En Francia hay zonas enteras donde es que ya es otra cosa distinta, con el tema del islamismo, un montón de cosas que no tenemos por qué tragar con ello. Me hace mucha gracia la gente que dice, no, es que los derechos humanos también tiene mi abuela, que tiene derecho a que su barrio no se convierta en un barrio islámico como pueda ser uno de Marruecos, también, o en una ciudad como Marsella, no hay que irse ni siquiera a África. Ellos también tienen derechos humanos, nosotros también tenemos derechos humanos. Y son cosas que obviamente hay que ayudar a desarrollar esos países y robarles la fuerza productiva, es decir, la juventud, que es la que viene aquí y que no se va a dedicar a construir su país, sino que emigran aquí, eso tampoco creo que sea pues algo muy humano, por así decirlo. A mí siempre me dicen, no, es que dices cosas que son inhumanas. Inhumano es que la gente muera en el mar. El único país que ha evitado que se esté muriendo la gente en el mar y ha acabado con las mafias ha sido Australia. Y no ha sido precisamente con las políticas que propone Open Arms. Ha sido precisamente con tomar medidas drásticas, porque cuando los problemas son graves, las medidas tienen que ser directas y tienen que ser medidas efectivamente drásticas. No se puede solucionar un problema si no se va a la raíz del problema. Y eso es lo que yo intento abordar en el libro. Intento analizar cuáles son las cuestiones principales por las que se crean estos efectos llamada y no paran de venir inmigrantes. Y también hay otra cuestión muy polémica que trato aquí, que es que el problema de la inmigración, del modelo actual, no es solo la inmigración ilegal. Hay medio millón, más o menos, es lo que se calcula en todos los estudios, de inmigrantes ilegales ahora mismo en España. Sin embargo, la población inmigrante, la oficial, la que dan oficialmente, está yendo para los 8 millones. 8 millones en un país de en torno a 47. Pero eso no es real, porque, por ejemplo, cuando se calcula el tanto por ciento de inmigración que hay en un país, se calcula en base a los que han nacido, o sea, los que no han nacido en ese país. Es decir, el INE, por ejemplo, dice que en España hay menos de un 12% de inmigración. Sin embargo, en España, el 16% de la gente que está en España no ha nacido en España. Entonces, ¿por qué en otros países, incluso en la ONU, se usan esos indicadores y en el Instituto Nacional de Estadística dan porcentajes mucho más bajos de lo que existe? ¿Por qué? Porque intentan minimizar el problema y que la gente siga viviendo en la ignorancia. Incluso las organizaciones a favor de todo lo racializado, y perdóname que use este término horrible, pero ellos sí lo usan, están pidiendo estudios étnicos. Yo, si digo que quiero estudios étnicos para que se vea la realidad del choque cultural y de los problemas que hay con la aculturación y sus distintas vías o estrategias, me dicen que soy un fascista. Pero, sin embargo, las propias organizaciones que defienden esas cosas las están pidiendo para visibilizar, según ellos, el problema, porque ellos ven el problema de otra manera. Pero es que en Estados Unidos se hacen estudios étnicos y no hay ningún problema. La cuestión es que los datos que da el INE no es que estén falseados, pero están amoldados de cierta manera para que no se vea el problema. Y esto se ve, por ejemplo, con la criminalidad, con la cuestión de los delitos. Por ejemplo, la gente de Vox y tal, cuando argumentan este tipo de cosas, lo hacen muy mal desde mi punto de vista, de una perspectiva errónea. Ellos dicen que, claro, que es que han disminuido los hurtos y han disminuido determinados delitos pequeños, pero que han aumentado los más graves, ¿no? Y eso es cierto, pero el problema no es ese. O sea, están comprando ya el relato. No es cierto. Si tú ves los índices de criminalidad en las ciudades, por ejemplo, donde hay más concentración de inmigrantes, antes de la pandemia estaban en máximos históricos. Con la pandemia ha bajado y en estos años está volviendo a subir a máximos históricos. En general, es decir, ya de delitos en general, no ya unos concretos, sino en general, están aumentando todos. Y a nivel general, antes de la pandemia estábamos yendo hacia máximos históricos. Bajó en la pandemia y ponían estudios de no, es que ha bajado, se demuestra que es mentira, que hay más criminalidad y más delincuencia, esto lo demuestra. Es mentira, está volviendo a subir a máximos históricos. Pero de todas las maneras, a la hora de analizar este problema, no hay que analizar lo que pasa en sitios donde prácticamente no hay inmigrantes. Para entender el impacto que tiene esa separación, que viven muchos en una sociedad paralela a la española, hay que ir donde hay una gran concentración de inmigrantes. Y ahí es donde se ve que hay pues un aumento claro y que va a ir a más, porque vienen de sociedades más atrasadas en las que la violencia tiene otro significado y está, pues mucho más, ¿cómo decirlo?, más en la gente, por así decirlo, o sea, es algo más natural. Y vienen aquí y tienen unas costumbres y como viven separados muchos de ellos, las mantienen. Y eso es un problema.
Porque la aculturación, la gente dice, no, es que no tienen por qué integrarse. Vamos a ver. Hay varias opciones. Una, que se asimilen, es decir, que acepten la cultura de aquí y renuncien a la suya. Es decir, por ejemplo, que sus hijos tengan la cultura de aquí y renuncien a la de donde vienen. Eso, cuando hay algo homogéneo a lo que te puedes integrar, es lo que suele pasar con el tiempo. Es lo que pasaba antes. Yo tengo amigos que son hijos de palestinos y ellos son españoles. ¿Por qué? Porque su padre, cuando vino aquí, se tuvo que integrar porque no tenía más opción. Cuando vino en los 70. Pero ahora eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay un volumen, una masividad que hace que se agrupen entre ellos y no hay políticas para que se integren. O las que hay son de risa. Porque asimilar es lo que he dicho. Integrar es que tienes un funcionamiento normal en la sociedad, pero mantienes tu cultura. Pero eso, en el tiempo, lo normal es que sus hijos terminen pues asimilando la cultura de aquí, que es donde se han criado y se han desarrollado. Pero si te crías en un gueto o en una zona totalmente separada, no asimilas esa cultura, ni te vas a integrar ni nada de nada. Lo que pasa es, por un lado, separación, que viven al margen de la sociedad, y por otro lado, que, bueno, viven, pues cuando, por ejemplo, se hacen zonas islámicas, etcétera, eso es separación. Y luego está la marginación, que es cuando, claro, porque la separación mantienen su cultura y rechazan la de aquí y viven aparte de la sociedad. Pero con la marginación lo que hacen es rechazar la cultura originaria y rechazar también la autóctona. Entonces es como lo que decía antes, una masa de gente, he dicho un ejército, pero una masa de gente desarraigada, los típicos de no soy ni de aquí ni de allí, que al final, como pasa en Francia, hay millones de personas así, y eso lo que hace es, fomenta la descomposición nacional. Estamos viviendo una época histórica en la que el Estado-nación, como lo conocíamos, está implosionando, y este es uno de los factores también. Hay más, pero este es uno de ellos. Entonces, yo cuando veo a gente decir, no, es que no se tienen por qué integrar, es que eres un racista. Nosotros, si fuéramos a su país y fuéramos millones de blancos o de mediterráneos, lo que queráis decir, y empezáramos a ir constantemente y nos constituyéramos en guetos o en regiones totalmente separadas, dirían que es una invasión, es que lo dirían tal cual. Yo, cuando pregunto a mis vecinos de Senegal, porque yo vivo en un barrio de marroquíes y de senegaleses, en Leganés, yo cuando hablo con ellos, cuando hablo con la gente trabajadora, de hecho ellos mismos critican a los que viven separados. Pero cuando yo hablo con ellos y les digo, pero si en tu país pasara esto, y dicen que habría una guerra, es que te lo dicen tal cual. En plan que sería, pero algo impensable, que no se permitiría. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos gobiernos, y hablo igual de izquierdas que de derechas, porque esto empieza con las leyes de Aznar, que se supone que es el de derechas? Ellos han planificado todo nuestro desarrollo como país, hemos podido ver las declaraciones de Pedro Sánchez, lo han fiado no a los planes de natalidad, sino lo han fiado a que vengan inmigrantes todos los años, y quieren un saldo migratorio de más 250.000, lo podéis ver en el INE. Más 250.000 es la estimación baja. La alta se va casi a 500.000 al año. 500.000 si es la alta, que es lo que este año ha sido, por ejemplo. Más de 500.000 en positivo, es decir, han venido más. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Y tú dices, eso pasa un año y no pasa nada. Pasa durante 30 años, ¿y qué es lo que pasa? Que nuestra cultura, nuestra esencia va a desaparecer por esa masividad. Y eso es un problema. Y querer defender lo que es la cultura de mis abuelos, de mis ancestros, lo que yo soy, donde me he criado, donde quiero que se críen mis hijos, eso no me convierte en un fascista. Esto no es una cuestión de izquierdas y derechas. La izquierda y la derecha ahora mismo están defendiendo lo mismo. Defienden, por lo menos, la mayoritaria o la hegemónica. Defienden lo que la gente llama globalista, que yo llamo cosmopolita, es lo que defienden. Estados Unidos ya ha llegado a un acuerdo con España para traer más inmigrantes aún. O sea, los que van ilegalmente a Estados Unidos, parte de ellos nos los van a mandar a nosotros. Con la situación que tenemos, ¿alguien piensa, con un juicio medianamente sano, que eso va a solucionar nuestro problema? Me hace gracia todas las políticas, tanto del PSOE como del PP y de sus partidos muleta. Todos y cada uno de ellos están defendiendo estas políticas. Son políticas suicidas, nos están llevando huyendo hacia adelante, hacia un precipicio. Tanto que están hablando del decrecimiento, todos están hablando del decrecimiento, de ser responsables, de la sostenibilidad. Vamos a ver, España en 2070, y lo podéis buscar en el INE, en mi libro está detallado, en 2070
Va a haber un 37%, según sus estimaciones, de gente nacida fuera. Y teniendo en cuenta las políticas de nacionalidades y la no integración de mucha gente, estamos hablando de que en realidad ese porcentaje va a ser mucho mayor. Porque recuerdo que, por ejemplo, en las bandas latinas, cuando detienen a la mayoría de la gente, y podéis ir a los datos, tienen DNI español. Cuando pillan a mucha gente de origen marroquí, delinquiendo incluso en cosas de redes islámicas, etcétera, la mayoría de la gente tiene DNI español. Entonces, el problema ya no es una cuestión de tener o no DNI, porque eso ya no vale para nada. El problema es la cultura, es una cuestión étnica, es una cuestión cultural. Y es una cuestión que si puedes asimilar e integrar a esa gente porque tienes la capacidad, no hay ningún problema. Pero cuando hay millones de parados en España y en torno a un 30% de paro juvenil, ahí es que hay más cuestiones en juego. Entre otras, es que claro, dicen, no, es que la izquierda quiere traer inmigrantes masivamente y la derecha también. Las patronales como la de Murcia o la de Almería constantemente quieren traer inmigrantes para tener mano de obra barata. Cuando yo era pequeño, yo tengo 36 años, cuando yo era pequeño, ser camarero era un oficio. Un camarero bueno era camarero toda su vida. Ahora es algo totalmente depauperizado y precario. ¿Por qué? Porque lo han hecho aposta. Han traído a gente para pagarla menos y poder cargarse todos los derechos y el nivel que tenían de salarios anteriormente. Y eso está pasando. Y eso no es justo. Yo entiendo el drama humano de los que vienen y de lo que viven en sus países. Por supuesto. Pero para solucionar su problema no tenemos que destruirnos nosotros. Se puede ayudar al desarrollo y se puede ayudar a la gente. Pero es que el problema de la inmigración es otra cuestión. La frontera sur, la gente se obsesiona con la frontera sur. Yo me obsesiono también, pero por el tema de la seguridad, de no saber quién entra o no, pero no por el volumen, que debería de ser cero, pero no por el volumen, porque la mayoría de la gente viene en avión y no se les echa. Y la mayoría de la gente viene con visado, porque se dan cientos de miles de visados. Y ante eso hay que tomar medidas. Obviamente, cuando tomemos medidas va a decrecer el país. Obviamente. Pero España en 2070 o en 2090, si seguimos así, lo que vamos a tener va a ser otra cosa distinta, no va a ser España. Sin embargo, y vamos a tener 60 o 70 millones de habitantes. El INE dice que vamos a tener 57 en 2070. Pero ¿va a ser España esto o va a ser otra cosa distinta? Sin embargo, si en vez de casi 60 millones fuéramos 35, es decir, que por las políticas suicidas durante todos estos años bajáramos el número de habitantes, si implementamos ahí planes de natalidad y decrecemos de forma ordenada, seguirá siendo España, aunque seamos menos gente. Es que hay una obsesión, ¿no? Es que no podemos mantener el nivel, la población va a bajar, esto va a ser una catástrofe. ¿Por qué? Si están hablando el propio gobierno perdóname que hable así, con la basura de la Agenda 2030, están hablando del decrecimiento de todo. ¿Por qué el de la población no se puede dar? No, es que nos van a pagar las pensiones, eso es mentira. Si las pensiones las ha pagado gente anteriormente, la gente que ha trabajado y que se va a jubilar, era gente que tenía buenos trabajos y cotizaba mucho, cuando vienen inmigrantes, que en muchos casos ni siquiera les contratan legalmente, tienen trabajos precarios que ganan poco dinero, eso no sirve para pagar las pensiones de gente que ha aportado mucho más dinero. Es una película, porque luego va a haber que pagar esas pensiones también. Es una película. El tema de las pensiones se arregla de otras maneras y tomando otras medidas, no trayendo gente sin parar. Eso no tiene ningún sentido. Y aparte, también hay que pensar en el propio migrante. Vienen por el efecto llamada y la gente les criminaliza. El problema no es el migrante. El problema son las mafias. El problema son las ONGs que hacen de taxistas del mar. El problema es el gobierno que hace medidas con las ayudas, entre otras cosas, para que la gente venga masivamente. También para el tema de las nacionalidades. No, la gente dice, no, es que España en realidad, esto es un mito de la extrema derecha. En España en realidad es muy difícil conseguir la nacionalidad, por favor. Y citan el MIPEX, que es, en este caso, un estudio en el cual no se tiene en cuenta la excepción de los 2 años. Pero si la mayoría de la gente que pide la nacionalidad la pide tras estar 2 años. Y no solo son los países hispanos, también es Filipinas o Portugal. ¿Y por qué ellos pueden acceder a la nacionalidad en 2 años y yo si me voy a Ecuador o a otro país no me la dan en 2 años? ¿Por qué no es recíproco? Porque sería una locura. Sería una locura.
Pero nosotros lo hacemos. Yo me mezclo con gente inmigrante constantemente y ellos me dicen que no entienden lo que estamos haciendo. Ellos entienden su caso individual de que han venido para mejorar su vida. Pero como país no entienden las medidas que tomamos y nos dicen que son una locura. Si es que la gente que defiende estas cosas, yo he ido a debates, por ejemplo, con gente que va a ser diputada del PSOE, ahora, que están en las listas. Y yo cuando he ido a debates con ellos me decían, no, es que tienen que venir más inmigrantes. Y me citan estudios hechos por ONGs, obviamente. Es como ir al charcutero a que te haga una dieta vegana. O sea, son cosas que, bueno, y puedes ir luego a ver la metodología, las fuentes, etcétera, rascas un poco y ves que es un rollo melodramático sentimental. Que eso es otra cosa que os pido. Que la gente cuando os diga, no, es que aquí hay un estudio, leeros el estudio. Porque la mayoría de las veces ni dice lo que dicen y aparte mirar la metodología y las fuentes. Porque os vais a llevar una sorpresa. Os vais a llevar una sorpresa de lo que hace esta gente. Pero es gente que políticamente vive de esto. Entonces ellos tienen ahí un clientelismo, pero la gente de a pie tiene que abrir los ojos y tiene que ser crítica. Piense lo que piense, pero sed críticos. Pero tú... Perdóname que me haya pegado el speech pero es que es una cosa que a mí me molesta especialmente. Porque es gente, y ya con esto te cierro, es gente que vive en sitios donde no hay inmigrantes y que no hay esa masividad de inmigrantes y por eso piensan así. Si vivieran en un barrio como el mío, te puedo asegurar que esa gente que a partir, por ejemplo, estas chicas que te digo yo, a partir de las 10, 11 de la noche no podrían salir de casa, en mi barrio, por ejemplo, estoy segurísimo de que cambiarían de opinión. En tu libro expones lo que crees que hay detrás de la inmigración y para ti lo que hay detrás de la inmigración es el dinero. Explica un poco esa tesis, evidentemente quien quiera leerla, quien quiera verla al detalle la puede entender en el libro, pero ¿puedes resumirnos un poco qué hay detrás de la inmigración en tu opinión? Para mí hay dos cuestiones, una principal y una que, bueno, que está relacionada y que, bueno, también tiene importancia, pero que es la secundaria, por así decirlo. La económica es muy sencillo. Aquí en Europa hubo unas décadas en las cuales hubo mucha conflictividad social y se conquistaron ciertos derechos de salario, de horarios de trabajo, de una serie de cuestiones. Entonces, a la hora de competir, sobre todo las empresas, necesitan que eso ya no sea así. Además, los factores que había antes de presión, como podía ser la Unión Soviética, ya no existen. Ya no existen. O sea, ahora ya no hay un peligro de si no hay estado del bienestar, lo mismo se radicaliza la cosa. Eso ya no existe. Eso ya cayó el muro, el comunismo se ha descompuesto, eso ya no existe. Entonces ahora es competencia a muerte entre empresas. Entonces ellos quieren maximizar beneficios y con esos derechos y con esos, con esos salarios, etcétera, no consiguen competir ni consiguen llevarse los beneficios que ellos quieren. Entonces las patronales lo que promueven es traer a gente para cubrir ciertos puestos de trabajo que en muchos casos son infernales e inhumanos. De hecho, hay gente que muere trabajando en el campo por golpes de calor, por ejemplo, o en otros trabajos. Entonces, en esos trabajos cada vez hay menos españoles, hasta el punto de que prácticamente no hay. Por ejemplo, del asfaltado de calles. Yo veo que los encargados son españoles y son gente más mayor, y la gente joven que va entrando, pues son gente inmigrante. ¿Por qué? Porque se ha depauperizado el trabajo. Se paga menos, se trabaja más y más duro. Entonces, ¿quién va a coger ese tipo de trabajos con esos sueldos y esos horarios? Gente que no tiene nada. Entonces, lo que hacen es aprovecharse y consiguen depauperizar esos trabajos. Por ejemplo, como ha pasado en la hostelería. Y la gente dirá, no, eso... Mirad, no hace falta que os vayáis a un sitio recóndito. El Parque Sur, aquí en Leganés, que es un centro comercial gigantesco, os invito a que miréis de qué país son los trabajadores. Os invito a que vayáis y lo miréis. Y como esto podría decir en cualquier sitio, es un oficio que se ha depauperizado totalmente. El trabajo en el campo, en vez de tecnificarse y mejorar las condiciones, se ha depauperizado totalmente. La gente prefiere pagar una nimiedad a alguien y que viva en una chabola a tener que pagar de verdad a alguien por hacer su trabajo. Entonces ese proceso se ha ido dando en Europa y ha ido viniendo gente. Cuando ha ido viniendo gente también ha servido para otras cuestiones, que es la secundaria, que es la cuestión cultural. Hoy en día, con las redes sociales, con absolutamente todo, se intenta fomentar lo que es ya la cultura hegemónica. La cultura hegemónica aquí no es la española. La cultura hegemónica es la que yo llamo cosmopolita, que es la que viene de Estados Unidos. Y aquí te lo meten hasta en la sopa, con redes sociales, con el cine,
con la música sobre todo, con un montón de cuestiones que te están triturando la cabeza constantemente, fomentando el individualismo, acabando con las identidades colectivas. ¿Por qué? Porque eso es la herramienta que tenía la gente para salir a la calle, confrontar y mantener unos derechos y una resistencia a lo que está pasando y a todas las imposiciones que nos están llegando. Sin embargo, cuando se da esta separación y hay como grupitos pequeños y no hay una identidad colectiva grande, fuerte, para oponerte a nada, entonces no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, tiene un efecto esta inmigración, que es esta. Que, por ejemplo, cuando los conspiranoicos hablan de planes fantásticos de unos viejos judíos que están... No, es que no es así, es mucho más sencillo. La Agenda 2030 está en Internet, te puedes meter y verlo. Puedes escuchar al presidente del gobierno diciendo las cosas que dice y los planes que tiene para el país, que son un copia y pega de lo que dicen en Bruselas, que es un copia y pega de lo que les dicen de Estados Unidos. Está claro que es una cuestión también de que quieren dominar Europa. Lo han hecho con la guerra de Ucrania, también han pasado el rodillo y están pasando el rodillo en Europa. Y quieren países débiles que doblen la rodilla a la mínima de cambio, como hace España con Marruecos, como hace Alemania con Estados Unidos. Lo que quieren es dominar. Y esa cultura es la que se está imponiendo, porque hay en sitios donde se está islamizando, pero lo que se está haciendo es desarraigados. Yo veo a los chavales jóvenes españoles cardándose el pelo como para parecer moros, para parecer Salmorad y cosas por el estilo. Eso es un problema. Nuestra cultura está desapareciendo, pero no desaparece porque se sustituya por una de fuera, sino porque es un proceso que se está dando a nivel global, precisamente de homogeneizar para mantener e imponer esa cultura, que no es la nuestra. Una cosa es que haya influencia y otra cosa es hacer tabula rasa. Invito a cualquiera a irse a Marsella o un barrio de Barcelona, de marroquíes, y que me diga si allí existe España en esos barrios. O Francia en el caso de Marsella. Pero, ¿y qué dirías ante los que pueden pensar que lo que está ocurriendo es lo opuesto? Que es, por ejemplo, la cultura estadounidense la que de verdad se está extendiendo por el mundo, que uno puede ir a Marruecos o puede ir a Italia o puede ir a Filipinas y la gente viste, ve películas, consume cultura, se comporta, practica deportes por la extensión de la cultura de Estados Unidos que se irradia, como diría Rejón, al resto del planeta. Pero eso lo digo yo también. Yo creo que eso es lo que está pasando. Sí, de hecho lo dices en el libro. ¿Crees que este es un fenómeno de irradiación de la cultura estadounidense al resto del planeta? Creo que es de imposición, de extensión e imposición, sí. Y precisamente al cargarse las identidades nacionales y pasarlas por encima, precisamente lo que hacen es poder ellos instalarse sin ningún problema. Pero está habiendo fallos. Está habiendo fallos, por ejemplo, con el tema de la islamización. Porque esa gente no se está europeizando precisamente. Al revés, están islamizando zonas de Europa. Es decir, está teniendo fallas. Incluso en su propia lógica, porque yo creo que todo esto es un gran error y creo que el cosmopolitismo o el globalismo o el multiculturalismo no se ha impuesto, o sea, no ha sido un éxito en ningún sitio. En todos los sitios se generan problemas, se segrega a la gente por etnias, o sea, son cosas que yo considero que son nefastas, pero incluso desde su lógica hay cosas que les está pasando mal, o sea, que les está saliendo mal en Europa, y es obvio. Y en los países árabes veremos a ver cómo termina saliendo esto, porque a lo mejor sale algo que no nos gusta a nadie. Y en países de Europa, cuando siga desarrollándose el Islam y siga aumentando, que la gente piensa que no hay nadie, pero en España hay 2,5 millones de musulmanes casi, dicho por la propia comunidad islámica. Y tienen más hijos y no paran de venir. Y además, la inmigración que va a venir en los próximos años, que lo dice hasta el INE, va a dejar de ser de mayoría hispana y va a empezar a venir gente de países como Camerún, Senegal, Ruanda, etcétera, etcétera. Y ahí sí que va a haber choque cultural, ¿eh? Ahí va a haber un choque cultural acentuado. Pero ahí ya será tarde, ya lo tendremos aquí. Y ya tendrá una difícil resolución. Y estamos yendo hacia un punto de no retorno. Y hay países como los nórdicos, que son los países de la socialdemocracia, que incluso la izquierda, que ahora en Finlandia han perdido por quedarse cortos, incluso en Finlandia, ellos promovían las medidas para frenar el modelo migratorio. Y como no han conseguido los objetivos, ha vuelto a ganar la derecha, teniendo en cuenta que el partido de los verdaderos finlandeses va a terminar siendo el primero, como siga así. Y en el resto de países igual. Suecia tiene más inmigración que España, pero países como Finlandia tienen mucha menos inmigración que España y ya están tomando medidas.
¿Por qué? Porque su país se está destruyendo. Países como Italia están tomando medidas. Hungría, incluso en Francia, la izquierda, gente como Melenchón, que diríamos que es el Urbán de España, con perdón, pero sería como el Urbán ideológicamente, está diciendo... No el Orbán, el Urbán. Miguel Urbán, sí. Sí, no, bueno, yo Orbán, no Orbán. Yo me puedo tutear con él, ¿eh? Pero sería como el Miguel Urbán de Francia, salvando las distancias, y que me perdone Melenchón, pero estamos hablando de que incluso gente de ese espectro ideológico está diciendo que hay que hacer algo con las fronteras. Es que el Partido Comunista de Francia, que es famoso por ser el partido más flojo de toda Europa, ha dicho que las fronteras se han convertido en un coladero y que se ha depauperizado a los trabajadores. Es que países como Australia han tomado el mar y han tomado medidas drásticas para acabar con la inmigración ilegal, y tienen el problema de la inmigración legal porque han dependido de ella durante décadas. Países como Suiza están moviendo referéndum para endurecer la cuestión migratoria. Y España, en ese clima de empezar a ver un cambio, ha abrazado las tesis opuestas, que son las que han llevado a que Alemania, por ejemplo, o Francia, o los Países Bajos, estén como están. Y es que es algo que es una locura, pero es que cuando venga el PP va a ser igual. No sé si habéis visto la campaña electoral, a Villacís vestida de Latin King haciendo campaña, a la otra bailando el tiburón. O sea, ¿qué están haciendo? No les importa España, les importa los 8 o 12 años que tiene un político de carrera, y cuando se jubilen tienen pensión para toda la vida y otro vendrá y lo solucionará. Pero es que esa es la política que está teniendo España, la de cerrar los ojos y andar para adelante. Y es una cosa que la vamos a pagar, que nosotros lo vamos a ver y nuestros hijos lo van a sufrir de verdad.